En instantes, Gabriel Morini, que ya lo tenemos aquí, nos va a contar las causas o en realidad los funcionarios preocupados por la reactivación de Comodoro Pi. Siempre decimos que es el fuero más político de todos, siempre decimos que el olfato que tienen los jueces y fiscales federales no se compara ni con la mejor encuesta, ni con la mejor muestra que pueda pagar un gobierno, un banco, un fondo de inversión. Bueno, empezaron a dar mensajes los jueces federales, los fiscales federales, camaristas, y algunos funcionarios empezaron a recibir ese mensaje. ¿Cómo le va, Gabriel Morini? Muy bien, y empezaron a tener escalofríos, ¿viste? Cuando te corre un frío por la espalda y decís, ¿me toca a mí? Sí. Esto es lo que hoy algunos de los funcionarios del gabinete de Mauricio Macri están empezando a pensar. ¿Por qué? Porque miran por un lado el reperfilamiento de algunos jueces federales, obviamente al calor de lo que puede llegar a ser un cambio de ciclo, pero también han experimentado por cuenta propia qué es lo que, digamos, algún sentimiento de culpa puede haber, algún sentimiento de... ¿Me parece? ¿Habremos sido nosotros también usuarios y beneficiarios de la judicialización de ciertos aspectos políticos y de ciertas figuras políticas? No, puede haber temor, no creo que haya culpa. No, bueno, en realidad, es decir, nosotros creamos esta herramienta que nos puede comer a nosotros. Bueno, hay mucho de eso y en este caso yo te diría que no le tenemos que analizar desde el punto de vista de la gravedad de las causas judiciales, aunque algunas lo son, sino desde la perspectiva de los personajes, desde la perspectiva de lo que pueden llegar a ocurrir cuando Comodoro Pi te toma de punto. Viste, todas las administraciones han tenido personajes a los cuales, funcionarios, digo personajes, pero funcionarios a los que le han tomado de punto. Y la causa más pava... Un 08. Un 08, estaba pensando exactamente en eso. De un auto viejo transferido hace muchísimo tiempo puede ser motivo de una condena en un juicio oral. Eso es increíble, viste que en Argentina se dice, acá la justicia no es condenada, los funcionarios condenaron a un ex vicepresidente por un 08, somos la península escandinava, no hay más justicia en Noruega que en Argentina. Digamos, esto como ejemplo de la arbitrariedad sobre la cual se puede cernir y con personajes elegidos, esto sin una cuestión valorativa sobre el depositario de esa condena, sino sobre a quién eligen para hacerle caer esa responsabilidad. Pasó con María Julia del Sogaray durante el menemismo, ¿no? No fue la única funcionaria sospechada de corrupción, me imagino, pero sí fue la única en recibir una serie de condenas después de haber dejado el poder. A ver, analicemos quiénes son estos personajes que hoy por hoy en el gabinete están con miedo. Están con miedo de recibir algún tipo de represalia por parte de los tribunales. Tenemos que ver al exministro de Economía, Nicolás Dujovne, salido de la función pública prácticamente después del resultado de las PASO. Correcto. A ver, se activó una causa muy recientemente, la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas y el juez Caricoba Corral va a avanzar derecho a construir o a por lo menos a cimentar lo que puede ser una investigación penal respecto de si el gobierno tomó la decisión explícita de dejar correr el valor de la moneda para generar un perjuicio y una devaluación que tiene sus efectos en lo que estamos viendo. Vos me dirás, bueno, no, paremos un poco, porque devaluaciones en la Argentina hubo muchas. ¿Responsabilidad penal sobre esas devaluaciones? Bueno, yo te podría decir... ¿Qué? ¿Me podrías decir? Te podría decir, no lo sé, no sé cómo va a terminar esta causa, no sé si es bueno como antecedente que se judicialicen cuestiones económicas, ya sea que este movimiento haya sido adrede, ya sea que este movimiento haya sido absolutamente perjudicial para toda la sociedad argentina, pero hay que ver si se encuadra en un tipo penal específico y si se puede algún día demostrar que este funcionario u otros tuvieron responsabilidad directa para haber hecho lo que hicieron. Para mí una continuidad entre el dólar futuro, emisión de Levax y esto... Son distintas categorías, pero a lo que voy son decisiones que la historia argentina nos demuestra que judicializadas terminan en nada. Exacto, a eso voy. Y además te digo una cosa, ponelo en el anverso. Me hubiera sonado más probable que si el día de las PASO Guido Sandleris reventaba 1.500 millones de dólares de reserva, como hizo, por ejemplo, el hombre que tenés en pantalla, a un dólar a 45 y el dólar terminaba el día a 55 pesos. Entonces vos tenías a alguien que le vendió 1.500 millones de dólares, vaya uno a saber a quién, y eso sí me parecía potencialmente investigable. Esto... tengo mis dudas. Son cuestiones que, a ver, lo que decimos es
¿quién tiene miedo de tener que pasar por tribunales? No la densidad de la causa. Y lo que no significa es que no vayan a pasar por tribunales. Claro, porque ¿qué puede pasar? El megacanje fue una causa tremenda que terminó en un juicio en el cual resultaron todos absueltos 10 años después. Exacto. En el camino todos tuvieron que ir a indagatoria, fueron embargados, fueron procesados, confirmación de procesamientos. Dólar Futuro lo mismo, está ahí esperando el juicio. Eventualmente se va a hacer ese juicio. Yo creo que no. Yo creo que no, porque en realidad en el balance el gobierno comercializó tantos contratos a futuro durante la gestión de emergencia que me parece que equivalen el mismo perjuicio que se hubiese ocasionado con devaluaciones de por medio a lo que fue los contratos a 9 y pico y los cortes que fijó el gobierno de Cambiemos a 12. Claro. Con lo cual el perjuicio puede haber sido incluso mucho mayor de los contratos que vendió el gobierno cuando empezó a hacerlo de emergencia 2 años después de haber dicho que eran un delito. A ver, Luis Caputo, otro de los personajes que no forman parte del gabinete, pero que estaban dentro de la gestión y en materia económica. ¿Qué tiene Caputo en particular? Bueno, tiene algunas causas abiertas relacionadas a Paradise Papers y después haber comprado con patrimonio propio Levax y haberlas comercializado, haber en realidad no renovado esa suerte de plazo fijo, en realidad de rueda que se hacía, el carry trade que se hacía, bueno, pero que días antes de que se produzca otra devaluación que lo tuvo como protagonista, por lo menos en la gestión. Entonces dijeron que tiene información interna. Hacia allí va esta causa penal enfocada. Son 2 de los funcionarios en materia económica que tienen miedo de Comodoro Pi. Sigamos adelante a ver qué otros funcionarios están, por lo menos, metidos en esta cuestión. Yo te diría que este es el panel de los más complicados. De los más complicados, en serio, porque acá sí hay causas más pesaditas. Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional, quizás el artífice de la causa Vialidad, que hoy está en juicio, que tiene Cristina Kirchner como protagonista por el lado de los imputados, aquel famoso informe que generó toda la investigación sobre Lázaro Báez en Santa Cruz y las distintas desavenencias en torno a la obra pública durante el kirchnerismo. Pero, ¿de qué se lo imputa? ¿De qué está imputado hoy Javier Iguacel? De haber beneficiado a las concesionarias de las autopistas, de los corredores viales, como prorrogando concesiones que estaban a punto de vencer y con esto beneficiando de manera directa a una serie de empresas entre las cuales estaba la Autopista del Sol o digamos, los beneficiarios finales que tenían un porcentaje minoritario de esta sociedad, pero sí era la familia Macri en torno a esta cuestión. Hay gente, digamos, del Sindicato de Vialidad que ha hecho una muy fuerte denuncia con respecto al rol de Iguacel con el asunto de la prórroga de estas concesiones y es muy grave porque están todos los actos administrativos, están todos los pasos formales salteados incluso para generar o acomodando esos contratos como para generar una continuidad de esos corredores. Fácilmente comprobable, digamos. Te diría que es mucho más fácil que otras obras. Exacto. Y uno dice, pero llama la atención por qué en estos hechos de esto también es presunta corrupción, esto hay que marcarlo. La presunta corrupción no solo se lleva el dinero en bolsos, que es lo más explícito y lo más obsceno, si uno puede decirlo, pero también se generan políticas públicas para generar hechos de corrupción. Y uno de estos puede haber sido la prórroga de concesiones de manera ilimitada, salteándose todos los parámetros legales para que ello ocurra. En el mismo camino está este señor que era superior de este otro señor y estamos hablando de Guillermo Dietrich. Hoy por hoy uno podría decir Dietrich es uno de los funcionarios de más alto perfil dentro de la gestión, pero también internamente dentro del gobierno era el equivalente a lo que era el ministro Julio De Vido en planificación. Exacto. ¿Por qué? Por el poder de caja. ¿Qué significa esto? Que desde el Ministerio de Transporte salían muchas partidas presupuestarias necesarias para alimentar lo que era obra pública, pero también para alimentar otras distintas cuestiones que hacían a lo que eran las políticas de gobierno y hacia dónde se quería apuntar. Y muy resistido también dentro de algunos esquemas que hoy están distanciados del esquema del presidente. Que no te extrañe que alguna venga por ahí, alguna que todavía no salió. Alguna que todavía no salió, es muy probable. Está obviamente imputado por el tema de autopistas, pero también por haber concedido. Acá hay una cuestión que fue clave, la reveló este canal, Alejandro Berkovich, entre otros, básicamente haber concedido una especie de derogación especial a lo que eran una concesionaria, Autopistas del Sol puntualmente, que buscaba hacer un reclamo en el CIADI, millonario, multimillonario, que hubiese resultado, vaya uno a saber cómo terminan los reclamos en el CIADI, por ahí con razón, una condena a la Argentina, o por ahí no. Bueno, pero ¿qué se anticipó? Se anticipó a pagarle contante y sonante un dinero que era parte del que reclamaban las autopistas por la readecuación de tarifas, recuerdan ustedes, planchadas durante muchísimo tiempo. Bueno, allí también Dietrich está como protagonista
protagonista y en tribunales lo están mirando. Lo están mirando. Yo te diría, tracemos una bisectriz acá y enfoquémonos en Fabián Pepín Rodríguez Simón. Fabián Carlos. Carlos, no sabía. Fabián Carlos Rodríguez Simón. Parlamentario del Mercosur. Ustedes me dirán, ¿qué es lo último que se recuerda de intervención de Rodríguez Simón en el Parlamento del Mercosur? Nada, señores. ¿Usted sabe lo que es un operador judicial? Bueno, un operador judicial es el encargado de las misiones especiales para los objetivos de política, digamos, del gobierno en general en relación con los tribunales. Este señor es uno de ellos, uno de los integrantes directos de la mesa judicial, aliado, casi vértice con Elisa Carrió y uno de los principales, vamos a decir, compuestos formal en el directorio de YPF y en la estrategia que lleva adelante por el litigio allí en los Estados Unidos respecto al tema estatización. Pero en lo concreto, en el llano, ha sido el hombre que ha muchas veces oficiado de interlocutor entre Comodoro Pi y el gobierno para cuestiones que el gobierno consideró centrales. ¿Pero centrales para qué? ¿Centrales para alivianar su propia situación? No. En líneas generales, para construcción de todo lo que hemos visto como causas judiciales enfocadas contra el kirchnerismo. Las que tenían motivos y las que no. Y en ese rol de gestor, digamos que no ha utilizado Rodríguez Simón el convencimiento como su arma de seducción, sino ha utilizado el poder como arma para generar este tipo ¿Qué de... bien que lo dice usted, Morini? No, digo, ha utilizado el poder como la herramienta bajo las cuales llevar a cabo sus objetivos. Eso te va muy bien cuando tenés el poder. Exacto. Cuando alguien intuye que ya no lo tenés o efectivamente no lo tenés, quizás la figura que estaba por detrás tuyo prestándote ese poder ya está en otro lado y vos quedaste solito. Es que veníamos, varias veces lo dijimos, bueno, no en este programa que tiene menos de un año, pero sí en los años anteriores, acá en C5N, que el gobierno actuaba en materia judicial como si no hubiera mañana. Y siempre hay mañana en la Argentina. Pueden ser 4 años, pueden ser 8, pueden ser 12, pueden ser 16, pueden ser 20, pero siempre hay mañana en la República Argentina. Bueno, Fabián Carlos Rodríguez Simón fue uno de los que actuó como si no hubiera habido mañana en la República Argentina. Y algunos dicen, ¿pero qué puede ocurrir con Simón? Nada, porque no tiene causas, pero puede tenerlas. Puede tenerlas y allí lo estarán esperando muchos de aquellos a los cuales ejerciste el poder de manera muy, digamos, muy vehemente, o no hiciste otra cosa que atemorizarlos. Muchos recordarán aquella imagen tomando un café con uno de los Martín Irurzu, el presidente de la comisión de la Cámara Federal, estratégica Cámara Federal. Algo que después ocurrió que se bautizara Doctrina Irurzun a partir del fallo firmado con respecto a los lazos residuales de poder. Algunos dicen, este hombre también estuvo en los prolegómenos de todo aquello como parte de lo que es el armado de causas judiciales. Sigamos adelante porque nos quedan, no son pocos, escogimos algunos al azar, pero no tanto. Ya te diría, Oscar Aguad tiene dos vías. Sí. Correo Argentino y Ara San Juan. Correcto. Digamos, dos de los temas, uno en lo político más sensible y otro en lo humano más sensible, de los cuales Aguad ha sido, no sé, protagonista. El peor momento en el peor lugar, bueno, en los dos lugares estuvo Aguad. Y la verdad que hoy por hoy prácticamente en tribunales están diciendo, si tiramos un procesamiento antes de las elecciones, esto digamos, lo resolvemos. Vamos a mandar a hacer algunas otras medidas, pero el asunto de Aguad en el tema de la negociación con el correo, ya te diría que está prácticamente cerrado. Su situación judicial se va a complicar y se va a complicar mucho de acá a futuro y ya sin respaldo político, la verdad es que no te queda demasiado. Vamos repasando. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la Oficina Anticorrupción? Si hay algo que hizo la Oficina Anticorrupción fue no meterse en nada complicado. Justamente. Justamente, no meterse en nada complicado. Vamos a querellar en un montón de causas contra el kirchnerismo, que vamos a andar a saber cómo termina esas querellas eventualmente en los juicios, pero recuerden que Laura Alonso tiene una imputación penal por haber contratado una consultora Consuasor, se llamaba así, consultora en comunicación, redes, una pavada, digamos, en términos, a ver, muy antiético, muy poco sí, pero en términos de fierro, de guita estamos hablando poco. No, nada, cero. Estamos hablando de menos de 1 millón de pesos por año. Pero ¿qué pasa con esta señora? Con esta dama. Fue la encargada de, ¿cómo te podría decir? Hablar
pestes de todos los jueces federales y de haber dirigido ciertos dardos de manera pública y mediática y haber sido quizás como el estandarte de apuntarle a determinados magistrados con nombre y apellido. ¿Quién la tiene? ¿Te acordás? Es que no me acuerdo, te lo voy a averiguar. Porque es importante también Sé eso. quién impulsó, el fiscal Carlos Stornelli, Sí. pero no recuerdo exactamente qué juez la tiene. Ok. Puede ser Sebastián Casanelo, puede ser Rodolfo Caricoba Corral, si es Caricoba Corral, olvídense de esta cuestión. Recuerdo aquella ponencia cuando había venido el juez Moro de visita a la Argentina en Sí. la Universidad Católica. Yo estaba ahí como asistente, Eduardo estaba de presentadora Laura Alonso y prácticamente abrazando a Moro dijo, ¿cuántos faltan? Nos hacen jueces como ustedes en Comodoro Pi. Ojalá que nuestros jueces la estén escuchando ahora y aprendan algo. Ah, muy lejos. Con el control remoto estaban mirando en Comodoro Pi. Dijeron, ah, sí, anotamos. Bueno, este es el momento, generalmente cuando terminan de anotar, abren el cajón y dicen, ¿qué anoté? Listo. ¿Anotan al lado por qué? No, No, ya no anotan necesariamente. y van a ver. ¿Se acuerda? Gabriela Michetti, tenemos a Gabriela Michetti, una histórica protagonista que, digamos, fue de las primeras a las que Comodoro Pi le hizo sentir algo del rigor. ¿Acuerdan ustedes los famosos sobres, los aportes que después quedaron más de manifiesto en lo que fue la campaña de los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires? Pero Gabriela Michetti, en el último tramo se le ocurre tomar una decisión que también deja algunas consideraciones para el futuro, que va a ser nombrar planta permanente a un montón de gente en el último tramo de gestión. Y uno diría, ¿los actos administrativos se pueden revisar judicialmente? ¿En materia penal? Me parece que no. No, sí. Siempre. Un acto administrativo siempre se puede analizar desde el punto de vista penal. Esto te enseñan en Comodoro Pi. Yo te estoy diciendo por qué habría algún temor. Sigamos adelante, efectivamente, porque no, ya te dije, no importa si la causa vale la pena. Bueno, claro. Importa si te quieren tomar de punto o no. Claro. Y esto cuando perdes el poder ocurre en líneas generales. Y lo dejamos solo, no porque sea esté más o menos complicado, sino porque básicamente es el que centraliza de aquí en adelante todo lo que va a representar lo que puede ser una contraembestida judicial después de dejar el poder, si los resultados confirman el resultado de las PASO y el 10 de diciembre este señor deja el poder. Pero no estamos hablando solamente de él, que muchos dicen tiene prácticamente definido que si no continúa al frente del gobierno va a pasar en el exterior, digamos, va a irse al exterior. Dietrich también. A continuar. Bueno, hay casos, ¿no? Hay casos y casos. ¿Se puede? No, te lo pregunto en el sentido exactamente de termina la gestión o se va antes. Y no hay, supongo, el mecanismo institucional de prohibición de salida del país, no sé si hay otro. No, la realidad es que uno debería estar prohibido, inhibido de salir del Sí. país si incumpliera alguna manda judicial. Entonces no, pero si yo me quiero ir a vivir, yo estoy imputado Sí, y me quiero ir a vivir afuera, me voy Sí. a vivir afuera. Cada vez que me llamen, tengo que ir. ¿tengo claro. que volver para acá? Sí, sí, tenés que Ok. estar a derecho. No estás a derecho, bueno, ahí te podés ganar que te llamen y que no puedas salir porque no te estás acogiendo a derecho. Hay antecedentes que uno diría, parece que si se van no vuelven, digamos, no vuelven en estos términos. No Pero vuelven más, diría. no sé, Claro. ya no se puede Sí. decir eso. Pero bueno, pero no es solo Mauricio y su situación. Es decir, no sé, esto no depende si el presidente se va afuera y no vuelve o su situación no se complica del todo y puede continuar con las causas en general. Pero estamos hablando de correo, estamos hablando del blanqueo de familiares, con lo cual ahí ya está involucrado parte de su familia, su hermano Gianfranco, en esta cuestión. Estamos hablando del primo, Ángelo Calcaterra, estamos hablando de la causa Parques Eólicos y parte de lo que es Ideco Americana. El presidente se puede ir, pero no su familia, no sus negocios ni sus activos. Con lo cual, si eventualmente se pusiera el foco en investigaciones que rozan a Sideco Americana, SOCMA, a Parques Eólicos, a todo el conglomerado de causas que sí se están de alguna manera precalentando para ponerse a ser investigadas durante los próximos meses, uno podría decir que no sé si alcanza con tomarte un avión y decir, bueno, yo me desentiendo y que se arreglen los abogados. Esto no va a ser una cosa de abogados, va a ser una cosa de la política. Y esto es lo que Comodoro Pi empieza a oler y en el gabinete también. Gracias, Gaby.